Soy Pello Izcue, responsable de Medio Ambiente Industrial globalmente en Acciona Energía. Acciona Energía es una utility, es nuestra principal actividad es producción de energía eléctrica de fuentes renovables. Producimos electricidad principalmente de parques eólicos, fotovoltaicas, pero también biomasas, termosolar, y estamos en desarrollo de tecnologías nuevas como hidrógeno o otras tecnologías incipientes. En Acciona Energía tenemos dos principales retos con los residuos. Uno son las escorias procedentes de las plantas de biomasa, como esta de Sangüesa, que esto sería un reto a corto plazo, y luego a futuro tenemos el reto del reciclaje de las palas de aerogeneradores. Para el caso de las escorias hemos tenido un montón de iniciativas y hemos invertido en I+D para darle diferentes soluciones, y actualmente las usamos en cementeras para fabricación de clínker, en obra civil. También tenemos uso en agricultura, restauración de espacios degradados y unas iniciativas que estamos ahora mismo en desarrollo que esperemos den fruto en los próximos años. Y de cara al reciclaje de palas, la apuesta principal de la empresa es una planta de reciclaje que se va a construir en el corto plazo en la localidad de Lumbier, en Navarra. La tecnología principal es la pirólisis y la idea es conseguir separar la fibra de la resina, que son ese principal componente de las palas, de tal manera que se pueda valorizar, por un lado, la fibra y por otro lado los componentes de la resina para la industria química. Pues de cara a la administración, yo creo que el principal impulso, a mi entender, debería ser el simplificar el proceso de permitting, es decir, que el proceso, digamos, de uso de residuos, siempre y cuando no presenten un riesgo, sea más ágil. Y por otra parte, de cara a las ayudas, yo creo que es importante ayudar a los usuarios de residuos. Muchas veces se pone el foco en lo que tiene la generación del residuo, pero creo que es importante poner el foco en la demanda, porque muchas veces la demanda hace que los residuos estén preparados para usar, pero no haya motivación en las empresas para poder usarse. La participación en Inner Waste ha sido muy interesante, primero por dar a conocer las iniciativas de Acciona a partes interesadas, y por otro lado porque es también importante entender qué se está haciendo en otros países. Por ejemplo, iniciativas que nos han contado que hacen en Dinamarca con el reciclaje de palas, o en otros países con las escorias, en los que los agricultores están obligados a recoger la escoria una vez que han servido la biomasa, pues son iniciativas o ideas buenas que nos sirven a nosotros para continuar el proceso de reciclaje.